40 lo que es intestino delgado, intestino grueso, lo que es el colon, ¿no? Y están próximos a terminar el curso, ya creo que le quedan 10 sesiones más y ya terminar el curso. Espero que hasta la fecha estén bien. Siguiente. Muy bien. ¿Qué nos corresponde? ¿Cuáles son los objetivos de la sesión de hoy día? ¿No? De hoy día. Vamos a hablar sobre lo que es el intestino delgado y qué es lo que tienen que aprender del intestino delgado, qué es lo que tienen que saber del intestino delgado, ¿no? Primero tienen que aprender a describir cuál es la diferencia entre el yeyuno y ilio. Entonces, ustedes van a encontrar muchas tablas en las cuales las diferencian lo que es el yeyuno y el ilio. Entonces, ustedes van a ver que en el cadáver, ¿no?, hay ciertas características que nos permiten identificarlo, ¿no? Por ejemplo, hay que saber dónde se inicia y dónde termina lo que es el yeyuno y ilio. ¿Dónde se inicia el yeyuno? El yeyuno en el ángulo de Treves, ¿no? ¿Dónde se finaliza? En la válvula iliocecal, ¿no? Todo el intestino, el yeyuno ilio, el intestino delgado, está fijo a su meso, que es el mesenterio, ¿no? Al estar fijo genera una raíz, a eso se denomina la raíz del meso. Esa raíz del meso tiene sus características, tiene un grosor, tiene una dimensión, y nosotros vamos a encontrar que en la raíz del meso ustedes van a encontrar a la arteria mesentérica superior, ¿no?, a los vasos mesentéricos superiores. Entonces, cualquier alteración, cualquier lesión en la arteria mesentérica superior les va a conllevar a problemas en el yeyuno ilio. Ustedes van a escuchar el término trombosis mesentérica, trombosis de la mesentérica superior, en la cual se deja de irrigar todo el segmento del yeyuno ilio y prácticamente se pierde el yeyuno ilio, se entra en necrosis, ¿no? Una necrosis intestinal, los pacientes terminan resecados y terminan con lo que es el síndrome de intestino corto. Son pacientes que ya no van a tener absorción intestinal. Entonces, el yeyuno ilio le sirve para la absorción de vitaminas, absorción de moléculas, y toda esta absorción se va a dar a nivel de los pliegues intestinales, ¿no? Estos pliegues intestinales generan válvulas. Encima de estas válvulas nosotros vamos a tener las vellosidades intestinales y encima de las vellosidades vamos a tener las microvellosidades. La pregunta que siempre les hago a los muchachos: ¿dónde se encuentran los vasos ilíferos? ¿En las microvellosidades o en las vellosidades? En las vellosidades, ¿no? En las vellosidades, ¿no? Entonces, cuando llega a la arteria, trae los nutrientes, por la vena salen los desechos y los productos de la absorción de los alimentos entran a los vasos ilíferos y entran por los conductos linfáticos. Ustedes ya saben cuáles son los conductos linfáticos y dónde drenan estos conductos linfáticos. Entonces, hay que saber la longitud, ¿no? ¿Cuánto mide aproximadamente el yeyuno ilio? De 6 a 8 centímetros. La bibliografía es variada, va a depender también del individuo, de la raza, del tamaño, del sexo, etc. En promedio hablamos de 6 a 8 centímetros de yeyuno ilio. ¿Cuál es la proporción? Diferenciar anatómicamente, hasta acá es yeyuno, hasta acá es ilio. No hay un término de referencia que nos diga hasta acá es tal y hasta acá continúa como tal, ¿no? Pero se divide proporcionalmente en 2/5, 3/5, ¿no? Se dice que el yeyuno son los 2/5 del total y el ilio son los 3/5 del total. Entonces les hablé de los pliegues intestinales que van a generar estas válvulas que se llaman las válvulas de Kerr, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar a las placas de Peyer, que son unos nódulos linfáticos, es decir, este yeyuno ilio tiene función inmunológica, ¿no? Luego vamos a hablar de la irrigación. La irrigación, vamos a encontrar a la arteria mesentérica superior. ¿Cuáles son las ramas de la mesentérica superior? Ustedes ya la saben, ¿no? Son, hacia el lado izquierdo son las ramas yeyuno-iliales y hacia el lado derecho van hacia el colon, ¿no? La cólica media, cólica derecha y la iliocólica, ¿no? Entonces vamos a hablar de las ramas. ¿Cuántas son las ramas yeyunales? Son de 4 a 6, las ramas iliales de 9 a 13, el total más o menos de 10 hasta 19 ramas, ¿no?
Vamos a hablar de los arcos arteriales que forman, cómo llegan los vasos rectos que se encuentran a nivel del colon y a nivel del yeyuno ilio, ¿no? Y vamos a encontrar el arco de Wick. Este arco de Wick es el arco que se forma antes de formarse los vasos rectos. Esto se forma en el yeyuno ilio, y en el colon se forma el arco de Drummond, ¿no? El arco de Drummond. Son preguntas que siempre les hacen: el arco de Wick y el arco de Drummond. ¿Cuál es el drenaje venoso del yeyuno ilio? La vena mesentérica superior, ustedes ya saben, trae todo lo que es la absorción, ¿no? El drenaje venoso del yeyuno ilio, la inervación del plexo solar. Ustedes ya saben cómo se forma el plexo solar: los dos ganglios semilunares, los ganglios mesentéricos superiores y los aórticos renales, ¿no? Entonces acá hay discusión de cuántos mesentéricos superiores hay, ¿no? La arteria mesentérica superior es una, entonces debería haber un solo ganglio mesentérico superior, ¿no? Pero en algunos libros ustedes van a leer dos ganglios mesentéricos superiores, ¿no? Entonces, normalmente la literatura toma dos semilunares, dos mesentéricos y dos aórticos renales. Llegan las aferencias y salen las eferencias, y esas eferencias siguen a las arterias, continúan a las arterias, ¿no? Entonces, ese es el plexo solar o plexo celíaco. ¿Cómo es el drenaje linfático del yeyuno ilio? Entonces, igual siguen a los vasos que se forman tanto yeyunales y iliales. Por consiguiente, estamos hablando de un drenaje yeyunal y un drenaje ilial, ¿no? El drenaje linfático es poco. Vamos a ver que hay muy poco cáncer de yeyuno ilio, pero sí vamos a ver cáncer de colon. El drenaje linfático de colon es mucho mayor. Vamos a hablar de algunas alteraciones, por ejemplo, cuando hay una trombosis intraútero o hay una malrotación intestinal que genera que se rote la arteria mesentérica superior. Los pacientes nacen con problemas en intestinos, se altera la continuidad, y eso se llaman las atresias intestinales, ¿no? Atresias intestinales. Vamos a ver una malformación que es el divertículo de Meckel, ¿no? Que vamos a ver en el intestino delgado. Vamos a tener casos de vólvulo del intestino delgado, los vólvulos del intestino medio, que también se ven con bastante frecuencia, y la trombosis mesentérica, ¿no? La trombosis mesentérica, donde hay una necrosis intestinal. Muy bien, siguiente. El otro objetivo de la sesión es hablar del colon, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que saber del colon ustedes, ¿no? El colon, ¿dónde se inicia, dónde termina? ¿Dónde se inicia? La válvula iliocecal, ¿no? La válvula iliocecal se corresponde más o menos a la articulación sacroiliaca derecha, ¿no? ¿Y dónde termina? En la flexura del recto con el sigmoide, ¿no? La flexura recto-sigmoidea. ¿Cuál es la longitud del colon? Aproximadamente el promedio es 1.20 a 1.5 metros, ¿no? Vamos a ver cuáles son los segmentos. Se inicia en el ciego, colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoides en el recto. No voy a hablar del recto, ya que eso lo van a hablar con más detalle cuando hablen de pelvis. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el ciego vamos a encontrar dos válvulas: la válvula ileocecal, que se denomina la válvula de Pawin, y la válvula pendicular, la válvula de Gerlach, ¿no? ¿Qué encontramos en el apéndice cecal que no encontramos en los demás segmentos del colon? Encontramos las criptas de Liverpool y encontramos en la submucosa las tónsilas de Rose, ¿no? Que vienen a ser los nódulos linfáticos, que vienen a ser el equivalente a las placas de Peyer que hay en el yeyuno ilio. Entonces, vamos a hablar de las flexuras: la flexura que forma el ángulo hepático y el ángulo esflénico. Vamos a hablar de la irrigación, que es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Vamos a hablar de los arcos: el arco de Treves, arco areolano, arco de Drummond, la arteria mesentérica inferior, las ramas y cómo forma el arco de Sudre. ¿Cuáles son las ramas de la mesentérica inferior? La cólica izquierda, la rama sigmoidea y la rectal superior. Entonces ya hablamos de las ramas prácticamente de la superior y de la inferior. Entonces vamos a hablar de estos arcos. Estos arcos en realidad son más que todo para que ustedes conozcan el nombre de los exámenes, ¿no? Porque cuando ustedes estén en la práctica, ustedes
van a manejar el ilion y el colon, tratando de no romper los vasos, ¿no? Entonces ustedes van a entrar en zonas avasculares, van a meter la mano para poder levantar el colon y el ilion y no romper estos vasos. Entonces los puntos críticos y todo lo demás vienen a ser más que todo unos nombres de algunos anatomistas que se quieren inmortalizar. Yo en realidad no sé quién ha sido Treves, no sé quién ha sido Zurich. De repente yo saco mi arco, el arco de Zapata va a aparecer por acá. Me parece que por cultura lo van a saber, ¿no? Luego vamos a hablar del drenaje venoso, cómo se drena en la vena mesentérica superior e inferior. Vamos a hablar de la inervación del colon. El colon tiene cierta particularidad. En la parte práctica nosotros hablamos de colon derecho y colon izquierdo. Cuando operamos hablamos de una hemicolectomía derecha y una hemicolectomía izquierda. El colon derecho tiene una irrigación y una inervación, y el colon izquierdo tiene otra irrigación y otra inervación. Entonces eso es importante conocer, ¿no? Colon derecho, izquierdo. Vamos a hablar de algunas cosas que vamos a ver en frecuencia: las atresia de colon, el cáncer de colon, los bólulos del sigmoides, etc. ¿No? Siguiente. Entonces ya les hablé prácticamente de la clase ya está hecha. Entonces lo demás es para que miren ustedes en los gráficos. Entonces los gráficos ustedes siempre tienen que poner dónde está su fuente. Estos gráficos yo no los he dibujado, yo no los he hecho, no hay una fuente. Este es un autor Perkins. Es un libro de anatomía que se lo recomiendo. Si no lo tienen, se lo voy a proporcionar, lo tengo virtual. Este libro son disecciones que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y son se asemejan mucho a la realidad. Este libro estuvo prohibido, ¿no? El Perkins estuvo prohibido, su libro alemán. Entonces nosotros vamos a ver dónde se inicia, ¿no? En el ángulo de Treitz. Ustedes van a ver cómo vienen las asas intestinales, y ustedes van a ver cómo está fijo a su el mesentérico. Por ahí viajan los vasos mesentéricos, ¿no? Entonces, más o menos a qué nivel se encuentra el ángulo de Treitz, a nivel de L2, y la válvula iliocecal a nivel de la articulación sacroiliaca. Ya les mencioné que el I1 equivale a 2/5 y el ilion equivale a 3/5. Entonces ustedes pueden observar prácticamente el I1 está en el cuadrante superior izquierdo y el ilion en el cuadrante inferior derecho. Ustedes van a ver que la disposición de las asas yeyunales por lo general tienden a ser horizontales y de las asas ciliares tienden a ser verticales, ¿no? Ustedes van a ver que el meso generalmente tiende a ser mucho más grueso en la zona yeyunal y más delgado en la zona iliaca, ¿no? Más delgado. Entonces todo esto es el intestino. Entonces hay un concepto que ustedes deben de saber, que es el concepto de intestino corto, ¿no? Intestino corto. Basta que un paciente pierda más de la mitad del 50% del yeyuno ilion, ya tiene intestino corto. Significa que no va a haber una buena absorción intestinal. Y si un paciente pierde más de 1 metro de ilion y pierde la válvula iliocecal, ahí va a haber otro problema. No solamente intestino corto, sino también va a haber problema no va a haber continencia. Se va a pasar, porque esta válvula iliocecal contiene lo que viene de las asas del vago. Un principio que tenemos en cirugía es que pase lo que pase, tenemos que tratar de preservar la válvula iliocecal. Ese es un principio quirúrgico. ¿Siguiente? Entonces acá vemos los medios de fijación. Ya les hablé de la raíz del meso, ¿ve? Entonces ustedes ya estudiaron al peritoneo y sus dependencias, ya estudiaron a los ligamentos, a los mesos, ¿no? Y a los epiplon. Acá vamos a tener al epiplon gastro o hepático, ¿no? Acá vamos a tener el epiplon gastrocólico. Vamos a ver la bufanda, y de la parte posterior vamos a tener lo que es la raíz del meso, ¿ves? La raíz del meso. Y como las asas delgadas prácticamente están colgadas ahí, ¿ven? Ustedes van a ver cómo se inicia la raíz del meso y cómo las asas van formando las denominadas asas intestinales. Estas asas intestinales también son aproximadamente algunos dicen 16 a 20, otros dicen 15 a 20, ¿no? Pero acá se forman los dobleces o asas intestinales, ¿no?
Entonces vemos cómo se forma, cuál es el medio de fijación del yeyuno ilio, ¿no? Del yeyuno ilio. Este medio de fijación, la raíz del meso, se forma prácticamente en lo que es el ángulo de Treitz. La raíz del meso mide aproximadamente 15 centímetros y termina en la válvula ileocecal. Y entre las dos hojas, la anterior y la posterior, de esta raíz del meso, ahí viajan los vasos mesentéricos superiores. Recuerden que el yeyuno ilio está relacionado con el vaso mesentérico superior. Cuando ustedes escuchen trombosis de la arteria mesentérica, se estaba refiriendo a la arteria mesentérica superior, ¿no? A la arteria mesentérica superior. Siguiente. Entonces acá vamos a ver a la raíz del meso, ¿ven? La raíz del meso. Esto es importante porque cuando entran a operar, los muchachos, sobre todo los muchachos, entran y sacan las asas intestinales delgadas y a veces no saben ponerlas en su sitio, ¿no? Entonces es importante tener este concepto de la raíz del meso. ¿Ven? ¿Qué significa el meso? Es festoneado, ¿ven? Es un tabique oblicuo que va de la válvula, viene del Treitz a la válvula ileocecal, y nosotros vamos a ver que tiene un expresor. Si ustedes lo tocan, cuando estén en la práctica van a tocarlo. Hay un expresor que en la parte superior es gruesa y tiende a adelgazarse, ¿no? Y tiene una altura, ¿no? A nivel del yeyuno es mucho más grande que a nivel del ilio, ¿no? Esto es importante, saber esa dirección de esa raíz del meso, para que cuando ustedes saquen las asas intestinales las pongan en su sitio. Entonces, si ustedes piensan que esto va al revés, entonces no van a poder colocar las asas intestinales en su lugar. Las asas intestinales, ustedes saben que están sometidas a presión positiva o negativa. Presión positiva, ¿no? Es decir, si ustedes le cortan el abdomen, las asas salen o se meten. Las asas salen por presión positiva. Entonces las asas es fácil que salgan, pero el problema es meterlas, ¿no? Y hay que ponerlas en su lugar. Muy bien, siguiente. Muy bien. Estas asas intestinales tienen un diámetro, ¿no? Tienen un diámetro. El diámetro mayor está en el yeyuno, ¿no? 3.5, 4.5, dice, va a depender también de la edad, el varón, mujer, la raza, etc. En el ilio, estas asas generalmente son 2.5, 3.5 centímetros, el promedio de todo, más o menos 2 a 4 centímetros. Si ustedes empiezan a contar los dobleces, esos son de 14, 16, 15 a 20 asas yeyunoiliares, ¿no? Si ustedes ven en el abdomen, en la cavidad abdominal, vamos a ver que el 40% se encuentra en el abdomen izquierdo, el 40% en la pelvis y el 20% en el abdomen derecho, ¿no? Hay una patología que se llama el síndrome de lo que es la malrotación intestinal, donde todo esto se invierte, donde todas las asas intestinales tienden a ir hacia el lado derecho, ¿no? Siguiente. Entonces acá vamos a ver cuáles son las relaciones, ¿no? Las relaciones de todas las asas intestinales, por atrás, por arriba, por debajo, por la derecha, a la izquierda. Por detrás, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la zona lumbar, vamos a encontrar los grandes vasos, vamos a encontrar el mesocolon transverso, que ya lo vieron en la práctica, ¿no? Y vamos a ver que acá se separa de los órganos retroperitoneales, que son los riñones y los uréteres, ¿no? En la parte posterior. En la parte de arriba vamos a ver el colon transverso y su meso, ¿no? En la parte de abajo vamos a ver el colon pelviano, ¿no? El colon pelviano, que prácticamente viene a ser la flexura del sigmoides. Vamos a ver el recto y los genitales, ¿no? Geniturinarios. A la derecha vamos a ver el ciego y el colon derecho, y a la izquierda vamos a ver el colon izquierdo. Es decir, prácticamente está en un marco. Todas las asas intestinales están dentro del marco. Para que recuerden siempre, es el marco colónico, ¿no? El marco colónico. Siguiente. ¿Cuál es la irrigación? ¿Cuál es la irrigación de la arteria mesentérica superior? La irrigación del yeyuno ilio, ¿no? Está dado por la arteria mesentérica superior. Entonces, este gráfico que está acá, ustedes van a ver, acá tenemos el Treitz, la válvula ileocecal, todas las asas están llevadas hacia el lado izquierdo, y acá nosotros vamos a ver a la arteria mesentérica superior. La mesentérica superior da ramas hacia el lado derecho y da ramas hacia el lado izquierdo. Las ramas que van hacia el lado izquierdo son las ramas yeyuno-iliares, ¿ven? Las ramas yeyuno-iliares. Estas ramas se disponen formando arcos, ¿ven? Arcos. Esos arcos los dividen en arcos de primero, segundo, tercer, cuarto orden.
Ustedes van a ver que hay más cantidad de arcos a nivel ilial y hay menos cantidad de arcos a nivel de ilio. ¿Ven? Entonces estas son las ramas yeyunales y las ramas iliales. Todo esto es la arteria mesentérica superior. Y vamos a ver acá también las venas, ¿no? Las venas yeyunales y las venas iliales. En la parte derecha vamos a ver las ramas que da la arteria mesentérica superior. Acá vemos la cólica media, la cólica derecha, y esta es la iliocólica o la ilio-miseco-pediculocólica, ¿no? Entonces, esta es la iliocólica. Entonces ustedes van a ver que la última rama ilial con esta rama ilial de la iliocólica la forman un arco. Este arco se llama el arco de Treves, ¿no? Arco de Treves. Es una zona vascular donde ustedes pueden meter la mano, pues entonces no pueden romper acá ningún vaso. En cambio, si se meten por acá, van a romper las estructuras, entonces van a causar hemorragias, ¿no? Entonces, ustedes van a ver las ramas, las asas, ¿no? Emiten 19 ramas, ya les dije cuáles son las yeyunales, ¿no? Cuáles son las ileales, y se forman los arcos de primer y segundo. Estos arcos se disponen formando yes, entre comillas, ¿no? Ustedes ven, llega, se divide y así sucesivamente. Se va dividiendo hasta llegar a los vasos rectos, ¿no? A los vasos rectos, ¿no? Y acá en el yeyuno ilio se forma el arco de Wick que les mencioné, ¿no? Antes de formar los vasos rectos se forma un arco, ¿no? Ese es el arco yeyuno real, el arco vascular yeyuno real de Wick, ¿no? Entonces, muy bien, siguiente. Entonces acá está lo que les mencionaba, pregunta examen de residencia, pregunta examen de acá, ¿no? Entonces, como les dije, ya voy a sacar el nombre de mi arco, entonces ese va a ser el examen para la próxima. Entonces acá ustedes van a ver la iliocólica y la última rama ilial, ¿no? De las ramas yeyuniliales, este arco se llama el arco avascular de Treves. Ustedes meten la mano ahí, es poco probable que tengan alguna lesión, ¿no? De un vaso, de alguna estructura por ahí, ¿no? Siguiente. Entonces vemos acá las diferencias entre lo que es el yeyuno y lo que es el ilio. Entonces ustedes tienen que recordar en su práctica, hagan un corte, ustedes van a ver el yeyuno y van a ver cómo están los pliegues intestinales. Estos pliegues son circulares y vamos a ver que estos pliegues están en mayor cantidad en el yeyuno y en menor cantidad en el ilio. Sin embargo, la cantidad de nódulos linfáticos lo vamos a encontrar en el ilio y en menos cantidad en el yeyuno, ¿no? Entonces acá estamos poniendo tejido linfático, la placa de Peyer, hay mayor cantidad en el ilio. Y ustedes están viendo cómo se forman los arcos, miren como una yes. Acá tenemos un arco de primer y segundo orden en el yeyuno. Y acá vamos a tener más arcos, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. ¿Ven? Primero, segundo, tercero, cuarto orden. Entonces vamos a encontrar que en las disposiciones de los arcos hay mayor cantidad de arcos vasculares en el ilio y hay menor cantidad de arcos vasculares en el yeyuno. Las ramas rectas, nosotros vamos a ver que estas ramas rectas son más gruesas en el yeyuno y son más delgadas en el ilio. Por consiguiente, ¿quién tiene más vascularización? ¿El yeyuno o el ilio? El yeyuno, ¿no? Porque son ramas más gruesas, le dan mayor irrigación. Ustedes van a ver que la disposición del color, ustedes van a ver que el yeyuno es mucho más rojito en relación al ilio, ¿no? Muy bien, entonces esas diferencias tienen que acordarse porque en la práctica lo van a ver, eso se van a encontrar con esto, ¿no? Con estas disposiciones de estos arcos y estos vasos rectos. Entonces nosotros en la manera práctica tocamos, cuando operamos tocamos el yeyuno un poco más grueso y vemos los vasos rectos. Estos son más grandes, esto es yeyuno, esto es ilio, ¿no? Siguiente. El drenaje venoso, entonces el drenaje venoso del yeyuno ilio en la arteria tiene la vena mesentérica inferior, ¿no? La vena mesentérica inferior se une con este tronco, que se llama el tronco espleno mesentérico, ¿no? Que es de la vena esplénica y de la vena mesentérica inferior. Ustedes van a ver que el colon tiene esa particularidad, ¿no? El colon derecho y el izquierdo tienen diferentes drenajes. En cambio, el yeyuno ilio todo va a la mesentérica superior, a la vena mesentérica superior. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la inervación de esto del yeyuno ilio? ¿Ven? ¿Ustedes se acuerdan de este plexo? El plexo ciliaco. ¿Cómo está constituido el plexo ciliaco? Por los ganglios. Y acá vamos a encontrar los ganglios semilunares, ¿no? Y abajo vamos a encontrar los ganglios mesentéricos y los ganglios aórtico-renales. Acá han dibujado un aórtico renal, ¿no?
Entonces, estos ganglios semilunares son importantes, eso los tienen que ver en la práctica. Estos ganglios semilunares, ¿ven?, tienen una concavidad superior y una convexidad inferior y tienen hasta sus cuernos. ¿Ven? La pregunta que siempre les hacen, ¿qué es lo que llega al asta medial y qué es lo que llega al asta lateral? Pregunta de examen, sobre todo en el lado derecho. ¿Qué llega? Bueno, ya tienen una pregunta del examen. Entonces, ahí llegan las ramas, ¿no?, las aferencias, y salen las eferencias, y las eferencias siguen a los vasos sanguíneos, ¿ven? Y esa es la inervación del yeyuno ilio, ¿no? Es decir, las ramas simpáticas y parasimpáticas salen del plexo celíaco o del plexo solar. ¿Qué es lo que hace el simpático a nivel intestinal? ¿Qué es lo que hace el parasimpático a nivel intestinal? Entonces, estas asas yeyuniliales tienen dos plexos. Entonces nosotros vamos a tener que las capas de yeyuniliales a nivel histológico, ¿cuáles son? Mucosa, submucosa, muscular y la serosa. La muscular se divide en dos capas, ¿no? El cile, circular interno, longitudinal externo. Entonces vamos a tener plexos, vamos a tener un plexo submucoso. ¿Cómo se llama el plexo submucoso? De Meissner. Y el plexo mientérico, ¿cómo se llama el plexo mientérico? Auerbach, ¿no? Auerbach. Entonces todas estas fibras van a actuar sobre esos plexos, sobre el mientérico y sobre el plexo submucoso. ¿Qué hace el parasimpático en ambos plexos? Muy bien, entonces los movimientos peristálticos son favorecidos por el parasimpático, y las secreciones glandulares, recuerden que las glándulas se encuentran en la submucosa, entonces va a haber más secreción glandular. Prácticamente el parasimpático nos ayuda en el momento de la digestión para que se genere más jugo intestinal y se genere mayor movimiento peristáltico. ¿Y el simpático qué hace? Hace la inversa, ¿no? Hace la inversa, ¿no? Ya no se segregan glándulas y los movimientos se detienen, ¿no? Se detienen. Entonces eso tienen que recordar. Muy bien, entonces ya saben la pregunta, ¿qué es lo que llega al asta medial del ganglio semilunar derecho? Pregunta de examen. ¿Ya? Siguiente. Los linfáticos. ¿Cómo es la distribución linfática? ¿Cómo se forma un vaso linfático? Se forman las vellosidades intestinales, ¿no? Las vellosidades intestinales. Entonces, cuando hablamos del conducto torácico, ustedes saben que el conducto torácico recoge el drenaje linfático de los miembros inferiores, el abdomen de mi tórax izquierdo, ¿no? Y lo que es la cabeza y miembro superior derecho y mi tórax derecho es recogido a través de la gran vena linfática, ¿no? Entonces, todo este drenaje linfático, ¿ven? Que ven aquí, ¿ven? Y sigue el trayecto de las arterias, ¿no? Acá vamos a tener el drenaje linfático yeyuno ilial, ¿ven? Sigue, y todo va a desembocar. ¿Dónde va a desembocar? En la cisterna del Kilo, la cisterna de Pequequi. Y esta cisterna de Pequequi, ¿a quién va a dar origen? Al conducto torácico, ¿no? Y este conducto torácico ya saben dónde está, ¿no? Entonces, es así como se da el drenaje linfático. Si una persona tiene una alteración, tiene alguna anomalía, tiene alguna célula alterada, este drenaje linfático tiene linfocitos, y los linfocitos son mecanismos de defensa. Por consiguiente, estas células malas van a ser detenidas en estos ganglios linfáticos. Por consiguiente, si hay un tumor, una infección, lo que sea, estos ganglios linfáticos se van a hipertrofiar, ¿no? Se van a hipertrofiar. Entonces, cuando encontramos nódulos linfáticos hipertrofiados a nivel de yeyuno ilio, podemos hablar de una patología tumoral por lo general, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene una patología tumoral, se tiene que resecar toda esa zona y hacer un vaciamiento ganglionar. Se sigue todas las arterias y se sacan todos esos ganglios linfáticos para tratar en lo posible que no se deje ningún ganglio linfático. Pero la consulta es, ¿quedará un ganglio linfático alguna vez? Sí, no, sí quedan, ¿no? Entonces uno cuando entra a operar no lleva un microscopio, no tengo microscopio en los ojos, entonces se pueden quedar ahí un ganglio. Es por eso que los pacientes después de una cirugía son sometidos a quimioterapia, a recibir fármacos químicos y radioterapia, ¿no? Para tratar de amenguar todo esto, ¿no? Muy bien, siguiente. Diagnóstico. Este es el famoso divertículo de Meckel, que es la anomalía congénita más frecuente del yeyuno ilio, ¿ven? Este es el divertículo de Meckel, ¿ven? Este es el ilio, acá tenemos un meso, ¿ven? Los vasos rectos, y acá ustedes van a ver esta excrescencia. Esto se llama el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel tiene una regla, para que ustedes lo recuerden, la regla del 2.
mide promedio 2 pulgadas, se encuentra más o menos a 2 pies de la válvula ileocecal y generalmente tiene 2 tejidos. Es decir, este divertículo de Meckel dentro tiene tejido gástrico, a veces tiene tejido pancreático, ¿no? Y aparte del tejido intestinal, es decir, tiene 2 tejidos, ¿no? Es más frecuente en hombres, y es un hallazgo incidental, es decir, generalmente se confunde con las apendicitis. Uno entra a operar apendicitis y se halla con el divertículo de Meckel. Nadie se entra pensando, voy a operar un divertículo de Meckel. No, es un hallazgo incidental. Siguiente. Acá vamos a tener un divertículo mucho más grande. Ven, acá tiene su meso el divertículo. ¿Ven? El divertículo tiene, como les decía, 2 pulgadas de tamaño. Antiguamente lo que se hacía era sacar el divertículo en la base y se dejaba el intestino. Como se pensaba que solamente era una excrescencia, se dejaba esta zona. Entonces los pacientes tenían luego por sangrado. ¿Por qué? Porque tiene tejido gástrico, entonces acá produce jugo gástrico, entonces la cera, la mucosa, entonces los pacientes llegaban con sangrado, tenían sangre. Entonces, ¿qué es lo que se hace actualmente? Se saca el divertículo, se hace una resección y anatomosis. Se saca y se junta lo que queda, ¿no? Resección anatómica. Siguiente. Acá vamos a ver un divertículo de Meckel perforado, ¿no? Perforado, si se perfora va a dar peritonitis, ¿no? Peritonitis por el divertículo de Meckel. Siguiente. Entonces, diagnóstico. Entonces, ustedes van a ver acá que este es un segmento, esta es una parte yeyunilial, pero ustedes van a ver que hay pérdida de la continuidad y lo que queda es el meso. ¿Ven? Es el meso. Acá ustedes van a ver ganglios mesentéricos. ¿Ven? Ven acá una parte que está, nosotros le llamamos lo no usado, y esta parte que está acá es la parte dilatada. Esta es la parte proximal y esta es la parte distal. No hay continuidad y acá hay un meso. A esto se denominan las atresias intestinales. Atresia sin continuidad, es decir, no se continúa, ¿no? Por consiguiente, existen las atresias de esófago, atresias de yeyuno, atresias de ilio, atresias de colon. Entonces, estas patologías son las malformaciones congénitas, las malformaciones neonatales más frecuentes. Dentro de cirugía neonatal, las atresias intestinales son la mayoría, ¿no? Aproximadamente 70-80% de casos que ustedes van a ver, ¿no? Siguiente. Diagnóstico. Entonces, este es todo un asa yeyunilial, ¿ven? Entonces, si este es el asa yeyunilial, este vaso que está acá al centro, ¿qué vaso sería? Vaso mesentérico superior, Pero ¿qué ha pasado acá? Durante la etapa intraútero, ¿no? Esta arteria se trombosó por algún mecanismo que no se desconoce, entonces hay un motivo de investigar por qué se da eso. Entonces, toda esta asa no desarrolla bien, no se forman las asas yeyuniliales, entonces acá queda, a esto se llama una malformación en cáscara de manzana o apple peel, ¿ven? Todo ensortijado. Entonces todo este intestino es no viable, no funciona, porque no está irrigado. La arteria está trombosada, ¿ven? Entonces, este segmento se saca, ¿no? Este es un tipo de atresia intestinal, ¿no? De atresia yeyunilial. Siguiente. Acá la van a ver la muestra, ven la arteria, el meso no ha desarrollado nada, ¿ven? Y todo queda sortejado, ¿ven? Estas son las atresias yeyunilial en apple peel, ¿no? El apple peel o cáscara de manzana, ¿no? Es como si ustedes rebanaran la manzana y queda sortejado, y es por eso que le llaman el apple peel o atresia intestinal tipo 4. Siguiente. Bueno, hablemos ahora del colon. Ya les había mencionado el colon. Entonces ustedes van a ver que el colon, nosotros lo dividimos en colon derecho y colon izquierdo. Cuando ustedes vayan a los hospitales van a hablar de hemicolectomía derecha y hemicolectomía izquierda, ¿no? Entonces acá vamos a tener el colon derecho y el colon izquierdo. Ambos tienen su peculiaridad. Ya les dije que el colon derecho es irrigado, principalmente es irrigado por la arteria mesentérica superior, y el colon izquierdo, la mesentérica inferior.
Las dimensiones ya le mencioné, 1,20 a 1,50 en promedio, ¿no? Varía de acuerdo a los libros. La pregunta de examen, ¿cuál de los segmentos es el más largo? Del sigmoide, ¿no? El sigmoide. Pregunta de examen que siempre se les hace, ¿no? El ciego por lo general 6 centímetros en promedio, el ascendente 15, el transverso 50, el descendente 25, el sigmoide de 50 a 60. Otra de las preguntas que siempre se hace es los medios de fijación. El colon, ¿cuál está fijo y cuál está libre? ¿Cuál de los segmentos está fijo y cuál de los segmentos está libre? Los segmentos fijos son colon ascendente, colon descendente. ¿Y los libres cuáles son? El colon transverso y el colon sigmoide. Es por eso que ustedes van a ver que a los pacientes que se hace colostomía, es decir, se aboca un segmento hacia la pared abdominal, se llama colostomía. Entonces, ¿de dónde voy a hacer la colostomía? ¿Lo voy a hacer del ascendente, descendente? No, porque no se puede sacar, está fijo. Entonces se hace colostomía del transverso y colostomía del sigmoide. El 90% de colostomías son colostomías sigmoideas. Así como hay colostomía, hay yeyunostomía, se aboca un segmento de yeyuno hacia la pared abdominal, hay ileostomías, ¿no? Y hay también esófagostomías, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace una colostomía? Cuando un paciente, por ejemplo, tiene un cáncer de recto, entonces las deposiciones no van a salir, entonces hay que abocar un segmento del colon hacia la pared para que salga, entonces se hace una colostomía sigmoidea. Pacientes que nacen con malformaciones anorrectales, es decir, nacen sin ano, entonces se tiene que hacer una colostomía para que por ahí salgan las deposiciones, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuál es la característica, la configuración externa? ¿Qué características tiene el colon que no tiene el yeyuno ilio? Entonces, ya para ustedes, un poquito, que sepan pues, cuáles son las tenias o las cintillas, ¿no? Es un poquito. La pregunta acá es, ¿cómo se forman las tenias? ¿Qué es una tenia? Entonces, acá ya se les estoy poniendo, ¿no? Con cintilla muscular. Recuerden que acá hay musculatura tensile, circular y longitudinal. Las fibras longitudinales son las que forman las cintillas, las cintillas. Una de las características de estas cintillas es que convergen en el apéndice secal. Convergen en el apéndice secal. Cuando uno entra a operar y no encuentra el apéndice, lo que hacemos es buscar una cintilla, seguirla y nos encontramos con el apéndice, ¿no? Entonces, estas cintillas que ustedes pueden ver son, ¿cuántas? Son 3, ¿no? Una anterior y 2 posteriores, la posteromedial y la posterolateral. Pero a medida que van ascendiendo, ¿ven? A medida que van ascendiendo, la posteromedial se queda aquí, en el mesocolo. Le llaman la cintilla mesocólica. Y la otra cintilla, la lateral, asciende y se va a comunicar con el epiplomo. Se llama la cintilla epiploica, la mesocólica y la epiploica. Lo mismo ocurre en el colon izquierdo, ¿no? El colon izquierdo. ¿Qué más vamos a encontrar? Las abolladuras o las haustras, ¿no? Las haustras, ¿ven? Acá nosotros vamos a ver que cada haustra es separada por estos surcos, son los surcos transversales, ¿no? Los surcos transversales. ¿Qué más vamos a encontrar? Los apéndices epiploicos, que son grasas. Pregunta examen, ¿dónde desaparecen los apéndices epiploicos? Aparecen desde el ciego, siguen, ¿y dónde desaparecen? Pregunta examen. Sigmoide, ¿no? El sigmoide no tiene apéndices epiploicos, una de las características es eso, ¿no? Entonces uno a veces se choca con el colon y vemos, para poder identificarlo, decimos, acá no hay apéndice epiploico, entonces era el sigmoide, ¿no? El sigmoide. Luego vamos a encontrar divertículos, que son excrescencias que salen hacia afuera, son los divertículos colónicos. Hay enfermedad diverticular, que generalmente son pacientes ancianos, ¿no? Pacientes ancianos. Entonces, estas son las características que tiene el colon, como lo tiene el yeyuno ilio, ¿no? Siguiente. Acá vamos a ver, ¿ven? Vamos a ver las cintillas, ¿ven? Acá vamos a ver cómo se forman las tenias, las fibras longitudinales. Vamos a ver los apéndices epiploicos y vamos a ver como un vaso recto da la irrigación. ¿Ve? Una cintilla anterior y una cintilla posterolateral, posteromedial y posterolateral, ¿no? Vamos a ver la luz del colon y vamos a ver las capas, ¿no? La capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa también, ¿no? Siguiente. Vamos a hablar de cada uno de los segmentos. Hablemos primero del ciego. Ya saben cuánto mide el ciego, ¿no? Tiene un volumen que más o menos son de 200 a 300 centímetros cúbicos, ¿no? Y nosotros vamos a ver que en su cara
posteromedial superior, es decir, hacia atrás y hacia adentro, la superior y la inferior vamos a tener a las válvulas. Entonces la válvula ileocecal se llama la válvula de Bawin y la válvula del apéndice se llama la válvula de Herler. Este ciego tiene posiciones diferentes, ¿ven? Entonces puede tener una posición pélvica, en fosa ilíaca derecha, en hipocondrio, incluso en el lado contralateral. Cuando está en el lado contralateral, nosotros hablamos de una malrotación intestinal, ¿no? Malrotación intestinal. Entonces, cuando un paciente nace con malrotación intestinal, lo que hacemos es disponer de las asas intestinales. Las asas gruesas las llevamos hacia el lado derecho, ¿no? Diré hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque las heces van a salir por ahí, ¿no? Van a terminar el sigmoide. Y las asas delgadas las disponemos en el lado derecho. O sea, es una regla para poder ordenar las asas intestinales cuando un paciente tiene malrotación intestinal. Siguiente. Entonces acá nosotros vamos a ver al ciego, acá vamos a ver las tenias como lleguen, acá vamos a ver el ilio, acá vamos a ver los pliegues, ¿no? Los pliegues del colon y los pliegues del ilio. Y acá vamos a ver la válvula, esta es la válvula ileocecal y esta es la válvula apendicular. La válvula ileocecal tiene dos labios, un labio superior y un labio inferior, y tiene una zona de entrada que se llama el ostium ileocecal, ¿no? Y acá vamos a tener el ostium apendicular. Esta es la válvula de Bawin y esta es la válvula de Herlach. Principio, esta válvula hay que conservarla por sobre todas las cosas, porque si el paciente no tiene válvula ileocecal, es un paciente que va a tener problemas. Siguiente. ¿Cuáles son las relaciones del ciego? ¿Con quién se relaciona el ciego? Entonces, esto se relaciona con la zona retroperitoneal. Ustedes van a ver acá al ciego, ¿ven? Y acá ya se está relacionando con los vasos gonadales, ¿ven? En el caso del hombre, la arteria y vena testicular, en la mujer, la ovárica. Y vamos a encontrar al plexo, ¿ven? Vamos a un plexo que viene de arriba, que es el plexo lumbar. Entonces vamos a tener las ramas, ¿no? Vamos a tener el nervio genitocrural, el nervio femoroputáneo, el crural, ¿no? Que son nervios que se están relacionando con el ciego. Los vasos gonadales, ¿ven? En este lado, el lado derecho, ¿no? Entonces, vamos a ver que por fuera, en la parte anterior tienes la pared, ¿no? La pared ventrolateral, fuera, y por dentro se relaciona con las asas yeyuno-iliares y el mesenterio, ¿no? Siguiente. Acá vamos a ver el apéndice, cuánto mide el apéndice, aproximadamente 8 a 10 centímetros, ¿no? Entonces, si ustedes tienen el ciego del apéndice, el apéndice puede rotar 90 grados, ¿no? 90 grados, más no puede rotar, es imposible, ¿no? ¿Puede rotar 180 grados? No, 90 grados, lo giran acá, ¿no? Entonces, el apéndice tiene una posición, esa posición se toma en relación al ilio. Pregunta examen de residencia, ¿cuál es la posición más frecuente del apéndice? La posición retrocecal, ¿no? La posición más frecuente. Y es la posición que, si es que está pegada a la serosa, está adosada a la serosa del ciego, esto se llama la posición del apéndice retrocecal subserosa. Y hay a veces en que nos hemos encontrado que el apéndice está ensortijado, parece la cola de un cerdo, entonces se llama apéndice retrocecal subseroso en cola de cerdo, ascendente hacia arriba. Esas son las más complicadas porque podemos dañar el ciego y podemos dañar el colon ascendente, podemos generar una perforación intestinal y estos pacientes terminan con colostomía, iliostomía, porque tenemos que defuncionalizar eso y las heces tienen que salir por el ilio, terminan con iliostomía. Entonces, acá ustedes van a ver la posición, ¿ven? La posición pélvica, la posición preilial, retroilial, la posición descendente y la posición retrocecal, ¿no? La ascendente y la paracecal, ¿no? Siguiente. Dentro de las emergencias, ustedes cuando hagan su internado, las emergencias por dolor abdominal, más de la mitad son apéndice. Le siguen la vesícula y le siguen otra consideración. Entonces, las apendicitis se caracterizan porque el dolor inicia a nivel periumbilical, ¿no? Y eso tiene su fisiología, porque se inician a través de las fibras del plexo solar, ¿no? Entonces, y luego este dolor va a migrar, se localiza en fosa ilíaca derecha y se puede generalizar cuando ya se ha perforado y el paciente ya hace una peritonitis. Entonces, ustedes van a ver acá una radiografía de este paciente y ustedes van a ver aquí, hay niveles. ¿Ven? Hay niveles. Este es un apéndice, es una apendicitis de la localización pélvica.
Y cuando se opera el paciente, acá se extrae el apéndice y ustedes van a ver la punta, el cuerpo, ¿no? La base donde está el apéndice, y acá van a ver el mesoapéndice. Este mesoapéndice, ahí se encuentra la arteria apendicular. Esta arteria hay que ligarla bien porque si la dejan, el paciente puede tener sangrados y es incómodo. Y ustedes van a ver que muchos de los pacientes presentan estas piedritas dentro del apéndice, son los fecalitos. ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología de la apendicitis es la obstrucción de la luz. La luz se obstruye por un cuerpo extraño. Hemos encontrado a veces ascarilubricoides, enterobios ventriculares, hemos encontrado pepitas, frijoles, juguetitos, bolitas, pero esto que ven aquí es una concreción de las heces. Esto se llama fecalito, ¿no? Fecalito. Muy bien. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las relaciones a nivel del ángulo esplénico, ¿no? Entonces, a nivel del ángulo esplénico, sus relaciones son con el vaso, el páncreas, ya estamos relacionados con el riñón, el uréter, ¿no? Esas son las relaciones del ángulo esplénico. Entonces, acá vamos a ver que se relacionan también con la vena mesentérica inferior, ¿no? Entonces, cuando vayan a la práctica, el ángulo esplénico, buscan el vaso y se van a encontrar con la cola. Y se van un poco para atrás y se van a encontrar con el riñón izquierdo, el uréter, la perirenal, ¿no? Y la mesentérica inferior, ¿no? Siguiente. Entonces acá vamos a encontrar las relaciones del colon descendente. Las relaciones del colon descendente, aquí nosotros vamos a ver que este colon ya se está relacionando con el plexo lumbar, ¿no? Acá vamos a tener los vasos gonadales, los vasos ováricos si fuera mujer y los vasos testiculares en caso fuera varón, ¿no? En caso varón. Acá vamos a ver las ramas de las arterias, ¿no? La ilio hipogástrica, la ilio inguinal, vamos a encontrar el nervio subcostal, vamos a encontrar el nervio femorocutáneo, acá vamos a encontrar al femoral, ¿no? Vamos a encontrar al genitocrural. Eso ya son las relaciones del plexo lumbar con el colon descendente. Y también vamos a encontrar que acá se relaciona, ¿ven? Está muy próximo con el uréter, ¿no? Con el uréter, ¿no? Siguiente. Acá vamos a encontrar las relaciones del colon sigmoides, igualito, ¿ven? El colon sigmoide ya está relacionado con el uréter, los vasos gonadales, ¿ven? Los vasos gonadales. Y acá vamos a tener un tronco lumbosacro, ¿no? Vamos a encontrar a los nervios que vienen del plexo lumbar, ya se relacionan con el colon sigmoide, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuál es la irrigación del colon? Entonces, como les mencioné, tiene la irrigación de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior. Entonces, ya les había mencionado, ustedes ya saben cuáles son las ramas de la mesentérica superior y las ramas de la mesentérica inferior. Ya les mencioné la arteria mesentérica superior, la cólica media, la cólica derecha y la iliocólica, ¿no? La iliocólica. Y del colon de la mesentérica inferior, la cólica izquierda, las ramas sigmoideas y la rectal superior, ¿no? Entonces aquí está. Siguiente. Entonces acá se forman arcos anastomóticos, que es algunos de ellos ya tienen que saberlos. Entonces ya les mencioné el arco vascular de Treves, ahora vamos a mencionar los otros. Siguiente. Entonces acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, esta es la cólica media, esta es la cólica izquierda. La cólica, esta es la mesentérica inferior, esta es la mesentérica superior y acá sale la cólica media. La cólica media da una rama derecha y una rama izquierda, y la cólica tiene la mesentérica inferior, da la cólica izquierda, que da rama ascendente y rama descendente, ¿eh? Entonces la rama que ven aquí ascendente se anastomosa, pero acá encontramos esta rama que está acá, que se llama el arco de Riolan, y esta zona que ven aquí es la zona vascular de Riolan. Recuerden que el colon transverso es móvil, ustedes pueden meter la mano ahí y lo pueden sacar, ¿no? Entonces, cuando un paciente en caso de emergencia te tenga que hacer una colostomía transversa, es importante identificar esta zona para poder ver, ¿no? Entonces, este es el arco Riolan. Ustedes van a ver que tienen los vasos rectos, todos los vasos rectos, y en los vasos rectos antes hay un arco, ¿ven? Todo ese arco se llama el arco marginal, ¿no? El arco marginal de Drummond, ¿no? O el marco cólico de Drummond, ¿no? El marco cólico de Drummond, así le llaman. Entonces, ¿te acuerdas que yo le había mencionado las ramas de Juno iliales? La última rama ilial se une con la iliocólica, la rama ilial de la iliocólica, y forman este arco, que es el arco vascular de Treves, ¿no? El arco vascular de Treves.
Y acá nosotros vamos a tener la rama, ¿no? La rama hemorroidal superior o rectal superior, que se va a unir con una rama de la sigmoidea y forman un arco. Se llama el arco de Sudeck, el arco de Sudeck. En esta zona se encuentra un punto, el punto crítico de Sudeck, ¿no? Punto crítico de Sudeck. Entonces los arcos que ustedes tienen que recordar: el arco de Drummond, el arco Riolano, el arco de Treves, el arco de Sudeck. Hay más arcos, pero no revisten importancia por el momento. Siguiente. Entonces, diagnóstico. ¿Qué arco es? El arco. Entonces acá vamos a entender qué arteria es esta. Mesentérica superior e inferior. Inferior, rectal superior, las ramas sigmoideas. Y este arco que está acá, Sudeck, ¿no? El arco Sudeck. Pregunta examen, ya tienen uno para la práctica. Pregunta siguiente. Entonces acá vamos a ver el drenaje venoso del colon. Entonces acá el drenaje va a ser por la vena mesentérica. ¿Cómo se llama esta vena? Mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, ¿no? La vena mesentérica superior recoge el drenaje venoso del colon derecho y la inferior del colon izquierdo, ¿no? El colon izquierdo. Entonces la mesentérica inferior se une con la esplénica y forman el trombo espleno-mesentérico, junto con la mesentérica superior forman la vena porta, ¿no? La vena porta. Ese es el drenaje venoso del colon. Siguiente. Muy bien, los linfáticos. ¿Cómo son los linfáticos del colon? Acá sí es importante, porque una de las consideraciones que hay que tener presente es que el cáncer de colon es bastante frecuente. Las causas de muerte de cáncer en el Perú, en el caso de varones, cáncer de estómago, cáncer de próstata, pulmón y cáncer de colon, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a entender cómo se disponen los linfáticos. Los linfáticos se disponen en relación a la zona donde se encuentran, ¿no? De la zona más distal a la zona más central. Entonces nosotros vamos a tener los epicólicos, que están en la zona de las tenias, que son en menor cantidad. Entonces vamos a tener los paracólicos, que siguen la zona marginal, el arco marginal del pulmón, ¿no? Que son más, en menor, un poquito más. Luego vamos a tener los que están alrededor de las arterias cólicas. Vamos a tener la cólica derecha, la cólica izquierda. Bueno, acá no se ve, entonces nosotros vamos a ver cómo se disponen, cómo siguen estos ganglios linfáticos cólicos intermedios, ¿no? Y luego vamos a tener los ganglios terminales, que van a llegar a la arteria mesentérica, tanto la superior como la inferior, ¿no? Tanto la superior y inferior. Es decir, la disposición: epicólicos, paracólicos, los intermedios, que son los vasos, y los vasos, los troncales, es donde se encuentran los ganglios linfáticos terminales, los cólicos terminales, ¿no? Muy bien, siguiente. Entonces ahí nosotros vamos a tener lo que es la inervación del colon. Entonces, ustedes van a ver que la inervación del colon es distinta en el colon derecho y en el colon izquierdo. ¿Cómo es la inervación del colon derecho? Diagnóstico. Uno, ¿qué cosa es? Es el plexo, los ganglios celíacos. 2, mesentérico superior. 3, mesentérico inferior. La parte azulita, ¿ven? Son las ramas parasimpáticas, y la parte roja la parte simpática. Entonces ustedes van a ver que parte del tronco celíaco y mesentérico inferior van a ir a formar acá los plexos en la zona del colon y el intestino delgado. ¿Se acuerdan que el intestino delgado, mesentérico superior y celíaco? ¿Ven? Entonces esa es la inervación del colon derecho. Y la inervación del colon izquierdo, la parte que ustedes van a ver abajo, el plexo hipogástrico. Este plexo hipogástrico, junto con la mesentérica inferior, ¿no? Junto con el ganglio mesentérico inferior, ustedes ven que del ganglio mesentérico inferior están saliendo las ramas postganglionares simpáticas, ¿no? Y los parasimpáticos que están saliendo del plexo sacro, el S2, S3, S4, y forman el plexo hipogástrico y van a dar la inervación parasimpática al colon izquierdo, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen la inervación del colon derecho y del colon izquierdo. Colon derecho, ganglio mesentérico superior y plexo celíaco, que ya lo vimos, y abajo es el mesentérico inferior y el plexo hipogástrico, ¿no? Esa es la inervación. Ustedes ya saben qué es lo que hace el simpático y el parasimpático en cada uno de ellos. Siguiente, diagnóstico.
Quien contesta, aprobó el examen. El doctor Correa ya los aprueba, anotado, aprobado el curso. Entonces acá ustedes van a ver que esto es el ilio. ¿Ven? Este es el ilio. ¿Ven? Esta es la válvula ileocecal. Acá se ve el apéndice. ¿Ven? Y acá ustedes van a ver que toda esta parte del colon ascendente, está dilatado. No tiene continuidad. Es decir, se queda ahí como un globo. Esa es una atresia de colon izquierdo o derecho. Atresia de colon derecho, ¿no? Derecho. Muy bien, aprobado. Hay un alumno aprobado, doctora. Siguiente. Bueno, acá no me señala el puntero, pero es para preguntarles. Préstame un ratito. Muy bien. Diagnóstico. Mesentérica superior. Diagnóstico. Si responden también, doctor, están aprobados. Entonces acá nosotros vamos a tener la mesentérica superior, ¿no? La arteria mesentérica superior. Estas son las asas delgadas y este es el colon derecho. Acá está el colon transverso, ¿ven? Esta es la mesentérica superior. Diagnóstico, arteria. Cólica media, muy bien, excelente. Diagnóstico. Cólica derecha, diagnóstico. La iliocólica, diagnóstico. Rama, yeyuno, ileales, todo eso son asas delgadas. Muy bien, un alumno aprobado por ahí, que está aprobado el curso. Muy bien. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Eso es todo lo que